Gracias Voz para el Cambio continúa en este 6 de junio del año 2025, viendo Juan Francisco de la Rosa con Jacinto Sención, las cosas que consideramos de mayor trascendencia para ser analizado en beneficio de la gente que cada día sigue este espacio. Estamos esperando pues un contacto que tenemos ya pautado de la semana pasada con el doctor Marino Elseví, que ahora los últimos movimientos que han ocurrido en la República Dominicana, él que es un analista de mucha profundidad, pudiéramos recibir de él un buen argumento respecto a las noticias que han ocurrido en el país en las últimas horas. Estamos confiados en que podemos sacar mucho provecho de su enfoque siempre ligado a las necesidades de la República Dominicana, sobre todo en esta etapa, cuando veníamos al canal. Escuchamos en un medio que veníamos escuchando por la radio que una funcionaria de las Naciones Unidas ha advertido de se necesitan 40 y tantos millones de dólares para poder satisfacer la hambruna que se puede desarrollar en Haití. Hay gente, mucha gente, 1 millón, 2 millones de gente que están en la pobreza extrema y el mundo no puede darle la espalda a Haití. La comunidad internacional de manera obligatoria tiene que ir en socorro de Haití. Hay que tratar primero de eliminar esos focos de bandidos que están haciéndole la vida imposible a la mayoría del pueblo y crear las condiciones para que Haití vuelva a funcionar, las escuelas, los hospitales, poder transitar de una manera libre por este territorio, porque en la medida que Haití recobre su paz, su tranquilidad, en esa misma medida la República Dominicana dejará de invertir tantos esfuerzos para cuidar la frontera, para resolverles las necesidades a los haitianos que de manera desesperada vienen a la República Dominicana y que también se trasladan a otras partes del mundo buscando soluciones, porque no es por gusto que viene tanta gente donde nosotros, vienen porque tienen unas disyuntivas, o se mueren allá de hambre o salen como sea a cualquier punto geográfico. Y el más fácil es la República Dominicana. Un haitiano no tiene que correr el riesgo de un dominicano cuando se va en Yola para Puerto Rico, porque enfrentar ese mar Caribe es una tarea angustiosa. Nosotros hemos conversado de gente que ha hecho la travesía y nos han contado. De allá para acá, Haití, si usted tiene efectivo, tiene cómo viabilizar su llegada a la República Dominicana. Yo pienso que si nosotros quisiéramos saber si el GAPELA, el gobierno pudiera, que tiene todos los mecanismos para hacerlo, hacerle una auditoría a la gente que en los últimos 10 años ha estado cuidando la frontera dominico-haitiana. Y ahí le dejo la palabra a Jacinto Sención. Sí, es un tema recurrente y más donde el problema haitiano cada vez aumenta, se va agravando.
y cada vez que aumenta y que se va agravando, entonces eso también nos pone a nosotros también en una parte vulnerable. Porque el que Haití ahora mismo, más de la mitad de la población, esté padeciendo de hambre ahora mismo. Ahora mismo, Pero ¿por qué? hambre extrema. Porque no están produciendo. El comercio está paralizado, Juan Francisco. La parte productiva está paralizada. Y si en un país no se produce, entonces ¿de qué van a vivir? Y luego la gente, por un tema ya de que natural del ser humano, natural de los animales, natural de todas las especies que quiere sobrevivir, no se va a dejar morir, Juan Francisco. No se va a dejar morir. Entonces, lo más lógico es que puedan coger la ruta donde se le hace más fácil para ellos, por lo menos, intentar sobrevivir. Por eso, tanta migración, tanta movilidad de haitianos hacia la República Dominicana, y sobre todo en una frontera que la tenemos tan débil, una frontera no solamente que no hay manera de cubrir eso, y lo segundo es quienes cuidan la frontera también en un nicho de corrupción. Ahí está el doctor Marino de Celí, si nos interesa que él pueda analizar, pero sobre todo, Marino, hay un tema que estaba pendiente el martes, que no concluimos, pero me gustaría que se pueda analizar, no tanto ya desde la parte histórica de lo que ha pasado en los años con Haití y Dominicana, sino que nos concentremos cuál es la realidad que tenemos ahora mismo la República Dominicana, y sobre todo que ayer se reunieron lo de las corbatas azules por segunda vez, porque yo vi las corbatas azules. Y eran azules otra vez. Eran azules la corbata del presidente Luis Abinader, que usted dijo los otros días que él tiene buenas intenciones, así que él quiere resolver, o por lo menos hay sinceridad en trabajar el tema haitiano, según lo que usted planteó, que Luis Abinader sí quiere resolver eso, pero luego ahora ven estos tres expresidentes de cara como país, de cara al liderazgo dominicano, en la unidad para mandar tal vez un mensaje a la comunidad internacional, a ver si le hacen caso a la República Dominicana. Así que el tema está ahí para usted, Marino Alcevín. Buenos días, Adelante. muchas gracias de nuevo con ustedes. Está Evidentemente en que lo que... sintonía oyéndolo el dominico haitiano Crimo Santiler, que si le parece puede opinar por el chat acerca de los temas que se traten aquí. Hay vacaciones, ese hombre está en Estados Unidos, ¿Él? hay vacaciones, sí, ¿Cómo? Está fuera del país. Adelante. Bien, en el día de ayer surgió en nuestro país uno de los puntos de inflexión más importantes para el liderazgo político y partidario. Y ese logro tiene que dársele al presidente Luis Abinader, quien logró reunir a los grandes líderes dominicanos, expresidentes de la República, y que a su vez hicieran una carta dirigida a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en ocasión de la crisis haitiana. Detrás de todo esto está el tema de que la misión especial que tiene las Naciones Unidas en Haití termina su conclusión de mandato por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el mes próximo, si mal no recuerdo. Y básicamente lo que hay ahora por parte del presidente dominicano y los expresidentes dominicanos es la preocupación de qué va a suceder cuando termine esa misión de las Naciones Unidas. Se plantea diplomáticamente una misión híbrida, en donde no solamente esté Naciones Unidas, sino también esté la Organización de Estados Americanos, OEA. El problema es un tema de dinero, de fondos para esa misión, y el segundo problema es cómo abordar esa misión. Nosotros hemos sostenido y seguiremos sosteniendo que Haití es un conglomerado humano que perdió la capacidad de ser una nación políticamente organizada
y sobre esa base tiene que ser objeto de un fideicomiso, ya sea de una misión híbrida, ya sea de las Naciones Unidas. Pero el componente de los dominicanos, en este caso, quien preside nuestra nación, debemos apoyarlo en forma abroquelada. ¿Por qué? Porque tenemos que dar frente al mundo esto que acaba de hacer el país y que acaba de presidir el presidente Luis Abinader Corona. Somos una nación unida frente a un problema común y frente a una dificultad común como es el tema haitiano en nuestro territorio, en nuestra frontera y sobre todo, como se dice dentro de los ámbitos internacionales, Haití no es solamente un problema de los haitianos. Haití se ha convertido en un problema regional, un problema que afecta a la región del Caribe y afecta a América Latina. Ustedes vieron cómo en Chile la migración haitiana rompió, por ejemplo, un establecimiento de migración en un momento dado de que estaban, diríamos, registrando su presencia en territorio chileno, en Santiago de Chile. Y básicamente Haití, que ha colapsado totalmente, tenemos los dominicanos que tener una conciencia plena de qué queremos nosotros frente a esa realidad que es totalmente anómala, confrontante y que a su vez han desaparecido ya, como dijo el presidente Luis Abinader, los dicterios en contra de nosotros con el tema que manejó por siempre el Partido Demócrata Norteamericano y el Caucus Negro, que nos quisieron trasladar el tema de la negritud, el tema del racismo que existe en los Estados Unidos y quisieron traerlo aquí a la isla y quisieron transportar esa gran dificultad que ha tenido el pueblo norteamericano y que pudo superarla en los años de 1961-62 con las luchas de Martin Luther King y otros grandes norteamericanos, pastores evangélicos que lucharon por la igualdad luego de haber sido abolida la esclavitud por Abraham Lincoln en su momento, que era republicano, dicho sea de paso. Decía, y vuelvo a repetirte, que este es un punto de inflexión de importancia histórica que va a permanecer tan importante como el grito de Capotillo en la restauración de la República. Y le toca al presidente Luis Abinader tener la bandera en sus manos sobre la base de que no hay solución dominicana al problema haitiano en nuestro territorio, que eso implica la defensa de nuestro espacio vital, como hemos dicho y hemos venido diciendo durante muchos años, que es la tesis de Manuel Arturo Peñavalle frente a quienes nos han querido imponer la unificación de la isla y a quienes desde adentro, muchos organismos que se han plegado a las exigencias de los grupos demócratas en los Estados Unidos que nos acusaban de racistas, de xenófobos, de apátridas, en fin, ya eso va a desaparecer en la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional se ha dado cuenta que a Haití le han dado dinero y no ha resuelto nada. A Haití le han dado gobiernos y esos gobiernos no representan a nadie. A Haití el Partido Demócrata ha puesto a todos los haitianos que han vivido en el extranjero y le han dicho, vayan a Haití para que ustedes lleven a cabo la pacificación y no han hecho nada. Ahora mismo, ese grupo de dirigentes haitianos que están en Haití corren riesgo de muerte, andan en carros blindados. En definitiva,
no tienen el control territorial porque Haití no es una nación políticamente organizada. Haití está tomada por el vandalismo y los grupos criminales que, te repito, y me da mucha tristeza tener que decirlo, pero hay que decirlo para la comunidad nacional e internacional, donde ayer tuvieron quemando gente, donde matan a los pastores, donde queman las iglesias, donde queman los hospitales, donde queman a los niños, donde violan a las niñas inmisericordiamente. Ahí no hay ningún tipo de sigilo, de educación y mucho menos de control. Por eso, en Haití lo primero es la pacificación. Si no se pacifica, en Haití no va a resultar nada. Y después de la pacificación, entonces, el otro gran problema haitiano es la reforestación. Haití es un erial y está Doctor, diga totalmente... la pacificación, diga la intervención militar en Haití, porque es que a veces uno lo ve así con esa palabra. No, es una intervención militar. Está intervenida ahora, pero que esos soldados de Kenia, eso no es nada, ¿entiendes? Están los bandidos, las bandas están mejor armadas que ellos. Es una intervención militar por parte de la ONU, que si hay que meter 100.000 soldados allá, pero hay que acabar con las bandas primero. Lo primero es, hay que empezar lo primero por lo primero. Entonces veo el discurso que veo del gobierno nuestro, de la gente que hace opinión. No, Haití lo que necesita es que primero entren, agarren las bandas, ¿entiendes? Y la pongan en su y sitio. Eso es lo controlen el primero que hay que hacer. territorio. Claro, claro. Si no Eso es hay lo que manda. control, Lo primero es eso y luego lo demás. Porque se habla de ayuda, se habla de que hambre, se habla, pero con las bandas ahí no hay manera que se pueda hacer otras cosas allá en ese país. Entonces la usted solución tiene razón. rápida es acabar con las bandas, eso es lo que manda. Intervenir ese Claro. país y luego dejarlo por varios años encaminado, ya organizado. Yo creo que es el discurso que tiene que estar en los labios del, en este caso, liderazgo dominicano, quien lo encabeza Luis Abinader, y luego también el mundo, porque es muy fácil hablar del peligro de Haití, hablar de la amenaza de Haití. Es muy fácil hacer teoría a esos países de Europa que Haití no representa un peligro más que un gasto. Es muy fácil Estados Unidos, que ahora le ha negado que ningún haitiano va para allá, y otros países, pero sobre todo toda la gente que están sacando ellos, ojo doctor, todas las personas que están sacando de Estados Unidos haitianas, que hay que ver a dónde lo están mandando. Es posible que nosotros estemos recibiendo aquí en el aeropuerto con esos acuerdos que hacemos de aposento, ¿eh? Vamos a estar claros en el sentido de muchas cosas que no se ven, pero que puede estar caminando a espalda nuestra, porque a veces es un tema de Estado con un Estado mayor de Estados Unidos que a veces quita y pone y manda lo que hay que hacer en este país. Bueno, usted vio cómo atacaron a los aviones por parte de las bandas, a 3 aviones norteamericanos. Así que lo que usted dice tiene absoluta razón. El importante es controlar las bandas, o mejor dicho, que Haití sea liberado del secuestro que las bandas tienen a la población haitiana. El pueblo haitiano está secuestrado por el crimen y el vandalismo. Y la única forma que puede resolverse es, como usted dice, con una intervención militar, ya sea de Naciones Unidas, ya sea híbrida, como es la carta que han firmado nuestros presidentes, en una visión monolítica de defensa de nuestro territorio, de defensa de nuestra seguridad nacional y defensa sobre todo de la soberanía nacional. Yo pienso que este es un gran momento para el presidente Luis Abinader y la vida le ha dado la oportunidad que frente al adversario haitiano, que frente a la propaganda haitiana internacional, los ha desnudado de que han vivido siempre de la pobreza de los haitianos, de todas esas organizaciones ONG que viven de la pobreza de los haitianos, diciendo que van a arreglar y no arreglan nada.
y tienen sueldos en dólares. Y ellos mismos han corrido riesgos, porque fíjese cómo mataron en un momento dado a un pastor norteamericano. Pero fíjese cómo asesinaron también a 2 monjitas o 3 católicas. En fin, eso ahí dentro no hay discriminación de nada. Ahí lo único que hay es tierra arrasada, porque vuelvo y te repito, y los dominicanos tenemos que estar claros, Haití es un conglomerado humano, como dijo el profesor Juan Bosch, porque no es una nación políticamente organizada. Ahí no hay carretera, ahí no hay hospitales, ahí no hay puertos. Ahí lo único que hay es vandalismo. Y vuelvo y sigo diciendo públicamente a los organismos de inteligencia del país, tenemos que tener cuidado con Jean Bertrand Aristide, que quiere convertir las luchas internas haitianas en una lucha nacional, queriendo indilgarle a la República Dominicana cualquier cosa que transforme el vandalismo en una lucha patriótica. Nunca ha dicho nada de esta crisis, nunca se ha pronunciado de esa crisis. Está en Puerto Príncipe, controla el grupo Lavalaz, que es un grupo que le pone un collar, una goma a la gente y las quema como una pira humana en la calle. Y esa gente no han dicho nada. Y los gobiernos no han exigido a ese liderazgo interno en Haití que digan qué es lo que van a hacer con su propio pueblo, porque los dominicanos no tenemos que resolver ese tema. Y si nos involucramos, entonces logran transformar ese vandalismo en una lucha patriótica. Y es lo que tenemos que evitar a todo trance. Doctor Marino, nosotros consideramos que ciertamente lo que ha hecho Luis Abinader con los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina es positivo. Esa carta que ha sido enviada a la ONU y a los países que componen el Consejo de Seguridad de este organismo, eso es correcto, porque hay evidencia de que la comunidad internacional no está seriamente decidida a enfrentar la situación de Haití, y la República Dominicana, por su cercanía, viene siendo el que lleva la mayor carga, porque como decíamos hace un momento, es muy fácil para un haitiano venir a la República Dominicana, solo basta que tenga dinero, porque quienes cuidan la frontera entran en contubernio con los haitianos. Eso está comprobado. Ahora, nosotros desde Voz para el Cambio consideramos que Luis Abinader no solamente debe quedarse con el concurso de los 3 expresidentes, él debe bajar al pueblo y comunicarse con su pueblo, porque de lo que se está hablando no es de una cosa chiquita, es un problema real el de la banda haitiana, que afecta a la República Dominicana y a distintos países en el Caribe. Entonces, la propuesta nuestra sería que Luis Abinader baje al pueblo y se reúna con sindicatos si es necesario, presidente de junta de vecinos, con el pueblo, no solamente quedarse allí con los expresidentes. Él tiene que ir a su pueblo para buscar la solidaridad y poder unir a esta nación, porque aquí hay varios discursos. Nosotros hemos escuchado gente decir, gente muy preparada, que con relación a Haití, nosotros recibimos más beneficios de Haití que lo que pudiéramos gastar, por ejemplo, en las parturientas en los hospitales. Y entonces aquí hay varios discursos. Me gustaría ver cuál es su opinión sobre el punto. Usted tiene absoluta razón. Ya el presidente Luis Abinader acaba de dar el primer aldabonazo y ha unido el liderazgo partidario y a hombres que han ocupado la presidencia de la República y que han sido sometidos a presiones por parte de los gobiernos extranjeros, tantos europeos como norteamericanos. En este caso,
y por qué no también citarlo, como dijo el presidente Balaguer, el gobierno canadiense, que en momento alguno tuvo cierta incidencia y desenfreno en contra de nuestra nacionalidad, de nuestra dominicanidad, y se llevó incluso de aquí la representación diplomática y la llevó a Haití. Ahora salieron corriendo porque allá si se van le queman la sede diplomática, como han hecho con nosotros en algunos lugares. El Consejo Económico y Social, por ley, es el organismo donde hay el gran planteamiento de los grandes temas nacionales. Por eso la reunión dentro del mismo constituye uno de los principales foros para el presidente Luis Abinader seguir ahondando las medidas, el conocimiento y los temas, porque en la diplomacia, como decía el profesor Juan Bosch, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y muchas veces las cosas que no se ven son más importantes que las que se tratan normalmente en los medios de comunicación. Evidentemente que nosotros estamos frente a una situación irregular en la que no podemos participar militarmente con nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Aquí hay que quitarle el discurso de que en los cuarteles, en los puestos militares, hay una especie de lenidad con el tema del cruce de los haitianos. Aquí hay un estudio que hizo Funglode hace unos años, donde se detectaron unos 54 puntos fronterizos ilegales, por donde los haitianos transitan normalmente. Los hombres del sur saben que en la frontera, por cualquier lugar, los haitianos penetran, entran y salen, y son lugares de conveniencia que primero originalmente lo usaban para la compra y venta de sus productos, comprar aquí o vender aquí, y segundo, también lo usaban para entrar ilegalmente al país, y aquí hay lugares inhóspitos, pero muy conocidos por los haitianos, donde ellos penetran sin la advertencia de los miembros de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Por eso el presidente Luis Abinader, a través del ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, ha aumentado el número de hombres y mujeres en la frontera y ha creado nuevos regimientos militares que sirven para reforzar el control de esos puntos fronterizos. De que haya algún militar que se involucre en el trasiego de haitianos, hasta en la iglesia hay curas que son sinvergüenzas. Y en la política, qué decir. Por tanto, no es la actuación de un militar lo que puede enajenar el concepto patriótico de nuestro glorioso Ejército Nacional y nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Porque sin las gloriosas Fuerzas Armadas, nosotros en este momento estuviéramos objeto del vandalismo y sujeto a las presiones de las bandas haitianas. Por lo que hay que cuidar mucho el discurso que tenía y ha tenido siempre un sector nacional manejado por fondos internacionales que han sido ya detectados y han sido cerrados definitivamente a través de la USAID, porque las cosas hay que decirlas por su nombre, y la caja de repetición en este país de la USAID, que era la política del gobierno demócrata que la ejercía aquí participación ciudadana. Fíjese que han dejado de hablar de eso, porque ya el gobierno norteamericano, que tiene una política migratoria definida de defender sus fronteras y no transigir con la ilegalidad, no exige a través de ese organismo los dicterios, las acusaciones que se hacían en contra de los dominicanos, en contra del gobierno dominicano y en contra de nuestro patriotismo. El origen de esta nación, Dios, patria y libertad, el trabajo y sobre todo
la labor titánica que tuvo el general Pedro Santana, que luego fracasó al hacer la anexión, pero que hay que reconocerle históricamente las grandes batallas que tuvo frente a los agresores, usurpadores de nuestro territorio, que nos exigieron incluso que no habláramos español, nos cerró nuestras universidades y metió a los hombres y mujeres que se oponían en cepo. Y es bueno decir lo que es un cepo. Era un hoyo en la tierra donde enterraban a la gente, esos malvados de aquel entonces histórico haitiano, de Solú y ese grupo de asesinos. Vamos a ir a una pausa, Marino, pero le avanzamos que Quirino Saint-Hilaire es de origen haitiano y él dice en el chat que comparte su discurso. Nos gustaría cuando regresemos, Marino, que analicemos por qué en Haití no se conoce ningún líder popular que opine a favor del pueblo. ¿Por qué la diáspora haitiana tampoco le interesa luchar por su país? En el caso de Saint-Hilaire, que es una persona que vive en la República Dominicana y nos agrada que nos dice que está de vacaciones en los Estados Unidos. Es decir, uno no ve a ningún haitiano que no sea la Policía Nacional que esté luchando por Haití. Nos gustaría que usted analice ese fenómeno luego de la pausa. ¿Cómo no? Nos fuimos, Christopher.